Feliz sábado, hermanos. ¿Cómo se sienten de estar en la casa del Señor? Agradecidos, contentos. Gracias a Dios que nos permite estar aquí, ¿verdad? Aún Dios permite que nosotros nos congreguemos, ¿verdad? Vendrá el tiempo que esta oportunidad se va a desvanecer poquito a poquito, ¿verdad? Pero Dios, en su gran amor, en su gran misericordia, en muchas partes del mundo aún todavía nos podemos congregar, ¿verdad? Gracias a nuestro Dios. Hermanos, antes de empezar voy a hacer otra corta oración. Inclinamos nuestro rostro. Dios eterno, en esta mañana, Señor, pedimos, Señor, que tu presencia esté aquí con nosotros, que el Espíritu Santo, Señor, pueda hablarnos en esta mañana, Señor, y todo lo que yo vaya a hablar, Señor, no sean pensamientos míos, Señor, sino palabra tuya, Señor. Por favor, Señor, te pido, Señor, en especial que puedas apartar, Señor, al enemigo y a todos esos ángeles, Señor, malos que están aquí presentes también, Señor, para que nosotros, Señor, podamos escuchar y podamos, Señor, estar atentos, Señor, al mensaje que tienes para nosotros en esta mañana, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Con el paso del tiempo, hermanos, hay una palabra que ha estado desapareciendo de nuestro vocabulario. Una palabra que ha estado desapareciendo de las plataformas, ¿verdad? De los hogares, ¿verdad? De nuestras vidas y del mundo, ¿verdad? Esa palabra es el arrepentimiento, ¿verdad? No se escucha muy seguidos. Honestamente, no la escuchamos, ¿verdad? Y si la escuchamos, a veces puede ser que nos podemos sentir un poco defensos, ¿verdad? Es como que no nos sentimos bien escuchar esa palabra, ¿verdad? Pero ¿por qué puede suceder eso al escuchar esa palabra? ¿Verdad? Porque la palabra arrepentimiento implica que somos responsables de lo que somos nosotros, ¿verdad? Pocas veces se ha escuchado predicaciones del arrepentimiento, ¿verdad? Pero yo me recuerdo años, ¿verdad? Cuando en una ocasión la escuché y yo me decía, ¿quién es él para que predique sobre el arrepentimiento? ¿Verdad? Y así se siente a veces uno, ¿verdad? Porque decimos, ¿quién es esa persona para que nos hable del arrepentimiento? ¿Verdad? Pero en esta mañana no lo voy a decir yo, ¿verdad? Vamos a usar la palabra de Dios, ¿verdad? Para que nos hable un poco más del arrepentimiento, ¿verdad? Algo que es necesario para que podamos estar con Dios por la eternidad, ¿verdad? Vamos a regresar un poco al tiempo, vamos a regresar un poco a la historia, hermanos. Y voy a regresar al tiempo, ahorita poquito, al tiempo de Juan, el profeta que preparó el camino, ¿verdad? Imaginemos, hermanos, que estamos al lado del río del Jordán. Escuchamos el agua pasar, ¿verdad? Y regresemos al tiempo de cápsula de Juan el Bautista. ¿Qué palabras escucharíamos de él si estuviéramos al lado de ese río? ¿Qué estuviera predicando Juan en ese momento? Arrepentidos, ¿verdad? Pero vamos a ver si es cierto lo que decía Juan eso, ¿verdad? Tenemos que verificar y vamos a ir a Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice Mateo capítulo 3, versículo 1 al 2. Y diciendo, voy a empezar en el 1, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando
en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién estaba presente? ¿Y quién venía del cielo? Jesús, ¿verdad? Dice el 2, el 3, porque es aquel de quien habló el profeta Isaías diciendo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Eso es lo que Juan predicaba al pueblo de Dios, ¿verdad? Y vamos a... ¿Y qué mejor ejemplo, hermanos? ¿Verdad? Que nuestro Señor Jesús. Vamos a ir a Mateo capítulo 4, versículo 17. Vamos a darle vuelta a 2 páginas o 3 en unas. Vamos a leer Mateo capítulo 4, versículo 17. Decía: desde entonces comenzó. Comenzar es iniciar, empezar, ¿verdad? Decía, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La primera predicación de nuestro Señor Jesús. Puede decir uno: pero qué fuerte, ¿verdad? Pero era necesario para que el pueblo estuviera en armonía con Dios, ¿verdad? Que el pueblo se arrepintiera primero, ¿verdad? Y no acabó el llamamiento, hermanos, ¿verdad? El llamamiento al arrepentimiento no ha acabado, ¿verdad? En el Pentecostés, inclusivemente, también se habló de esto. Y vamos a ir a Hechos. Vamos a ir a Hechos, capítulo 2, versículo 38. Si alguien lo quiere leer en voz alta, Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Es tan importante este versículo, ¿verdad? Porque dice y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Y lo sigue hablando. Vamos a ir a una página adelante y vamos a ir a Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos capítulo 3, versículo 19. Si alguien lo quiere leer en voz alta. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Amén. ¿Verdad? Sabemos, hermanos, que el Espíritu Santo sigue trabajando y quiere seguir obrando en nuestras vidas. Quiere prepararnos para ese momento especial donde nosotros nos vamos a poder encontrar con el Dios que dio su vida, con el Dios que se rebajó, ¿verdad? Que derramó su sangre para que nuestros pecados fueran perdonados, ¿verdad? Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Debemos tener, hermanos, en cuenta que el arrepentimiento es una condición indispensable para que
nosotros podamos recibir el Espíritu Santo en nosotros, en nuestras vidas, en nuestros corazones, ¿verdad? Y sabemos, hermanos, ¿verdad? Que el arrepentimiento se ha hablado desde el Nuevo Testamento, desde el Viejo Testamento, ¿verdad? Pero hubo un tiempo, hermanos, donde el arrepentimiento literalmente desapareció del vocabulario, ¿verdad? Desde el año 1095, desde el año 1095, hermanos, una doctrina empezó a vender el perdón de pecados, ¿verdad? Pero Dios, ¿verdad? Siempre ha usado a personas, hermanos, siempre ha usado a personas humildes, ¿verdad? Y en la Edad Media, Dios levantó a un líder de la Reforma. Ustedes saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Un líder de la Reforma protestante. Este hombre se llama Martín Lutero, ¿verdad? Dios tenía un plan para él, ¿verdad? En ese tiempo, donde sabemos, hermanos, que Satanás siempre hace lo opuesto, ¿verdad? Dios quiere que confesemos, ¿verdad? Y Satanás dice, no, está bien, no es necesario. Pero hasta peor, hermanos, hizo algo que va contrario a la palabra de Dios, ¿verdad? Que se podía comprar el perdón. Imagínense, hermanos, si yo digo, ok, voy a matar a ¿cuántas personas ahora? Voy a robar a mi prójimo, voy a codiciar, y aparte me puedo salir con las mías. Simplemente tengo que usar un dinerito y yo voy a comprar mi perdón. No, pues ¿qué pasaba? Peor, ¿verdad? Porque las personas pensaban que podían hacer lo que querían y se justificaban. ¿Era correcto lo que se estaba haciendo? De ninguna manera, ¿verdad? Y peor, hermanos, con el fin de pagar la construcción, no sé si lo sabían, con el fin de pagar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, que es famosísima, ¿verdad? El Papa León X, ¿verdad? Encargó a un sacerdote, a un obispo, ¿verdad? Que se especializaba en vender, ¿verdad? Estos perdones, ¿verdad? Este sacerdote se llamaba Johann Tetzel. Era un sacerdote que vendía indulgencias plenarias a la gente, ¿verdad? Pero a pesar de que estaba sucediendo eso, hermanos, Dios seguía trabajando, ¿verdad? Y Dios usó a Martín Lutero para desenmascarar a las mentiras de Satanás. Voy a compartir quiero compartir conocemos las tesis de Martín Lutero, ¿verdad? ¿Cuántas escribió? 100. Pero nomás voy a enseñar las primeras 3. Quiero que leemos estas primeras 3, hermanos, porque esto es inspirado por Dios también, ¿verdad? Cuando se estaba construyendo esto, Martín Lutero clavó sus tesis en la iglesia, ¿verdad? Y estas son las primeras 3, hermanos. Dice la primera tesis: nuestro Señor y Maestro Jesucristo quiso que toda la vida de los creyentes fuera penitencia. Eso es arrepentimiento. Número 2 dice: esta palabra no puede ser entendida en el sentido del arrepentimiento sacramental, es decir, la confesión y la satisfacción que es administrada por los sacerdotes. Dice número 3: sin embargo, el vocablo no apunta solamente a voy a cambiar la letra, a un arrepentimiento interna, es nula si no obra exteriormente diversas modificaciones de la carne. ¿Qué estaba diciendo él con esto? Bueno,
si hay un arrepentimiento genuino, se va a notar, lo vamos a expresar, lo vamos a vivir, ¿verdad? Gracias a Dios que a Martín Lutero en esta época donde había un error grande en este tiempo, y este error se utilizó por más de 500 años, muchos años donde mucha gente fue engañada, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace Satanás? Engaña, hace siempre lo contrario que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Gracias a Dios, porque a través del tiempo Dios sigue obrando, ¿verdad? Y en 1517 Lutero clavó, nos equivocamos, no fueron 100, fueron 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg en Alemania. Y gracias a estas 95 tesis y gracias al Espíritu Santo, la gente creyó, ¿verdad? Y mucha gente fue convertida porque se dio cuenta que el único que puede borrar nuestros pecados no es el sacerdote de una iglesia, sino el sacerdote del cielo, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y gracias a Dios porque tenemos esta Biblia, ¿verdad? Y nosotros podemos leer, ¿verdad? Y darnos cuenta de que el único que perdona es Dios, ¿verdad? Dios solamente perdona, ¿verdad? Pero también hay un pero, ¿verdad? Siempre hay un pero, ¿verdad? Porque no todo lo que se llama arrepentimiento, hermanos, es genuino, ¿verdad? No nomás porque digo yo perdón, significa que puede ser verdadero, ¿verdad? Hay ejemplos en la Biblia, hermanos, donde nos enseñan de arrepentimientos, casi arrepentimientos, o arrepentimientos pasaderos también, ¿verdad? No hay mucho tiempo para enseñar todo, hermanos, pero vamos a regresar al tiempo de Pablo un poco también, y vamos a ir a los hechos, ¿verdad? Vamos a mirar un arrepentimiento que se puede llamar pasajero o temporal, ¿verdad? Y vamos a ir a Hechos capítulo 24. Hechos capítulo 24, versículos 24 y 25. Hechos capítulo 24, versículos 24 y 25. Si alguien lo quiere leer en voz alta. Algunos días después, viendo Félix con Drusila, su mujer que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Cristo. ¿Y el 25? Dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia del dominio propio y del juicio venidero, él se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Gracias, hermana. ¿Verdad? Dice el Espíritu de Profecía, hermanos, que en ese momento que Pablo le presentó el Evangelio al gobernador, ¿verdad? Él estaba profundamente convencido, ¿verdad? Pero su arrepentimiento solamente fue pasajero. ¿Y por qué fue pasajero? Porque generalmente este tipo de arrepentimiento solo surge por miedo a las consecuencias que traerá el pecado al fin del mundo, del tiempo. Al momento, ¿verdad? El pecador, el corazón impío se llena de temor, pero cuando se olvida de ello, su arrepentimiento se apaga.
¿verdad? Puede ser que un día escuchamos, ¿verdad?, la voz de Dios, tememos, ¿verdad?, lo creemos, pero nos levantamos al siguiente día y regresamos al placer, regresamos a lo que nos gusta. Y ese arrepentimiento termina siendo pasajero, no genuino, ¿verdad? Vamos a ir a otro ejemplo rapidito de aquí en este mismo libro. Vamos a ir a la siguiente página. Y vamos a ir en el tiempo del rey Agripa. Este ejemplo es un casi arrepentimiento, ¿verdad? Vamos a ir a Hechos 26, versículo 28. Y dice el versículo 28. Voy a regresar un poquito antes. Dice el 27. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. El 28 dice: entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Si regresamos a todos los versículos anteriormente, Pablo le contó toda su conversión, le contó de todo lo que Dios había hecho por él. Y aún no fue suficiente. Fue un casi su arrepentimiento, ¿verdad? Así, hermanos, como estos tipos de falso arrepentimiento, existen muchos más, ¿verdad?, que impiden que nuestros pecados no sean perdonados realmente, ¿verdad? Y a veces, hermanos, nosotros humanamente, ¿verdad?, tristemente tenemos la tendencia de culpar a veces a otros por nuestros pecados también. Eso sucede también, ¿verdad? Así como Adán y Eva, ¿verdad? Vamos a ir a Génesis, hermanos. Génesis, capítulo 13, versículo 12 al 13. Me equivoqué, hermanos, no es el 13, ahí le puse un 1, pero es Génesis capítulo 3. ¿Qué había sucedido aquí? Engañados por Satanás, ¿verdad? Y se estaban escondiendo, ¿verdad? Pero vamos a ir al versículo 12 y vamos a leer el 13 también. Dice el 12: y el hombre respondió. Voy a regresar un poquito para que lo podamos entender mejor. Dice, voy a empezar desde el 9. Y llamó Jehová Dios a Adán y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y le dijo Dios: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y vamos a mirar el 12 y el 13. Dice: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿A quién estaba culpando Adán? A Eva. Vamos a ver qué dice Eva. Dios está interrogando, ¿verdad?, para ver si ellos confiesan lo que habían hecho, ¿verdad? Pero tiene que hablarles, ¿verdad? Dice: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. ¿A quién culpó Eva? A la serpiente.
Y eso puede suceder, hermanos, con nosotros. Cuando nosotros pecamos, ¿verdad? Hacemos mal. Podemos culpar al hermano, a mi esposa, a mis hijos, ¿verdad? Y nosotros escondemos ese pecado, ¿verdad? Esto es algo que Adán y Eva hicieron, ¿verdad? Culparon a otra persona, ¿verdad? Pero gracias a Dios que en su palabra también, hermanos, gracias a Dios que hay arrepentimientos verdaderos también, ¿verdad? Pero antes de que vayamos a esos versículos, hermanos, vamos a ir al versículo que leímos, que se leyó en la lectura, que el hermano Armando leyó. Y vamos a ir rapidito a Levítico, no, discúlpenme, Proverbios 28, 13. Un amén cuando lo hayan encontrado, hermanos. Dice el versículo 13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Verdad? Ahí está la clave, hermanos, para nosotros. ¿Verdad? Dice nuestro Dios: si tú me confiesas ese pecado que hiciste, sea chiquitito, sea el más grande, porque pecado es pecado, hermanos. ¿Verdad? Si vivimos en pecado, es pecado. ¿Verdad? Pero dice, pero si lo confiesas, si me hablas y me dejas saber, porque puede suceder, hermanos, que a veces nosotros no le confesamos el pecado a Dios, lo encubrimos, posiblemente nos gusta ese pecado, lo acariciamos y no se lo presentamos a nuestro Dios, le damos la vuelta. ¿Por qué? Porque posiblemente ese pecado es de conveniencia para nosotros, porque no nos conviene dejar. ¿Por qué? Porque me gusta mirarlo, me gusta posiblemente saborearlo, me gusta tocarlo, me gusta pensarlo, ¿verdad? Pero dice, mas el que los confiesa y si aparta, dice, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Gracias a Dios, porque Él nos da la resolución. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Pero vamos a ir rapidito, hermanos, a un arrepentimiento sincero. Vamos a ir a Salmos capítulo 51. Salmos capítulo 51, no vamos a leer todo el capítulo, pero sí lo podemos leer el resto en la casa, hermanos, pero vamos a leer nomás del 1 al 4. Salmos capítulo 51, versículo 1 al 4. Dice el versículo 1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco, ¿qué dice? Mis rebeliones. Yo reconozco, dice, mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. 4. Contra ti
No dice pequé contra mi hermano, dice ¿con quién? Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Hermanos, aquí está diciendo David, Señor, pero ¿quién le dijo a esa hermosa, bella dama que se bañara sin cortinas? ¿Está dando una excusa? No. Hermanos, pero tenemos que reconocer que David también fue débil, también pecó, cayó en la tentación, ¿verdad? Y ese pecado, hermanos, lo llevó un pecado, al adulterio. Y ese pecado lo llevó a otro pecado. Asesinó a una persona que no tenía que ser asesinada, ¿verdad? Y eso es lo que pasa con nosotros. Cuando nosotros pecamos, puede suceder que vamos a seguir pecando, porque un pecado nos lleva a otro. Y así es como Satanás trabaja, ¿verdad? Y tristemente es algo que pasó con David. Tuvo que morir una persona por ese pecado que él cometió. Qué injusticia se puede decir, ¿verdad? Porque fue una injusticia para el esposo. Murió por el pecado de otra persona. Y eso puede suceder en nuestras vidas, hermanos. No podemos medir la consecuencia del pecado que hemos cometido. Y puede estar pasando algo feo en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio, porque no queremos nosotros darnos cuenta que estamos viviendo en pecado. Pero hay más confesiones, arrepentimientos sinceros, hermanos. Y quiero enseñarle otro, ya para terminar. Vamos a ir esta historia, todos nosotros la conocemos. Y vamos a ir vamos a regresar al tiempo, a la historia del hijo pródigo. Vamos a ir a Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, y vamos a leer el 18 y el 19. Lucas 15, capítulo 15, versículo 18 y versículo 19. Si alguien lo quiere leer, Lucas 15, 18 y 19. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Lo voy a repetir, hermano, otra vez. Dice el 18: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Les hago una pregunta, hermanos. ¿Culpó a su papá? ¿Lo podía hacer si él quería? ¿Quién le dio el dinero? Su papá, ¿verdad? ¿Quién tenía celos de él? El hermano. ¿Culpó a su hermano? No. Reconoció, ¿verdad? Reconoció él, ¿verdad? Dice el versículo 19 otra vez. No, voy a regresar al 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Verdad, hermanos?
Posiblemente aquí hay una persona y en esta mañana Dios quiere hablarnos. Dios nos llama al arrepentimiento, hermanos. Posiblemente hay un pecado que está bien oculto y nadie lo conoce. Solamente Dios lo conoce. Posiblemente hay un pecado que se está haciendo visible también. Posiblemente estamos viviendo en pecado, ¿verdad? Pero no lo queremos reconocer. O posible tenemos un pecado que pensamos que no tiene solución y que no lo podemos vencer. En esta mañana, hermanos, hermanas, niños, jóvenes, yo te digo que sí se puede vencer, ¿verdad? Se puede vencer porque tenemos a Dios aquí, hermanos. Tenemos a uno que trabaja por nosotros, a uno que nos ha traído a estas bancas, y es el Espíritu Santo. Gracias al Espíritu Santo, porque Él nos convence de pecados. Él está aquí presente. Sí, tristemente también está Satanás aquí. Satanás está aquí susurrando. Habla mal del hermano, habla mal de la hermana, habla mal de la iglesia, trata mal a tu hijo, mira pornografía, tómate poquita cerveza después del trabajo, no te hinques, no perdones a tu esposa, no perdones a tu esposo, no perdones a tu hijo. Eso también Satanás lo hace, pero tenemos una voz más fuerte, una voz que nos convence. Esa voz quiere ser escuchada. Cuando la escuchemos, escuchémosla y hagamos caso a esa voz. Esa voz nos dice, no lo hagas. Cuando la escuchemos, démonos cuenta que es Dios que nos está hablando. Noé, no vayas a pecar, no vayas a mirar esto en tu teléfono, no está bien. Cuando escuchemos esa voz, es Dios que nos está hablando, ¿verdad? Si hay un hermano o una hermana en la iglesia, si soy yo, si es un anciano o un pastor que quiere hablar mal de una persona, tengamos en cuenta que esa voz no es de Dios, esa voz es de Satanás también. Alejémonos de esa voz. Esa voz hace que nuestro corazón sea quebrantado. Esa voz nos hace llorar. Esa voz es la voz de Dios. Solamente Él nos puede llevar al arrepentimiento. Yo no te puedo llevar al arrepentimiento, pero la palabra de Dios sí puede, porque esta palabra es verdadera. Esta palabra tiene poder, porque es de Dios. Dios me habla a mí y te habla a ti. Dios quiere que dejemos el pecado. Dios quiere que seas salvo. Dios quiere que tu familia sea salva. Dios quiere que yo sea salvo, porque me ama y te ama a ti. Hermanos, les pido que se pongan de pie. ¿Cuál es el himno que vamos a cantar ahorita? Todos lo conocemos, este himno, hermanos. Santo Espíritu de Cristo. Pero voy a leer unas palabras rapidito, hermanos, porque puede ser que nosotros pensamos que no es posible dejar este pecado, que Dios no nos puede perdonar. Sí nos puede perdonar. Él ya dio su sangre en la cruz por nosotros. Él solamente quiere escucharte. Si el pecado no lo podemos dejar, no importa. Ve a Él,
tal como estás y dile, Señor, este pecado no lo puedo dejar, pero tú me puedes ayudar a dejarlo, porque solamente con tu poder puedo ser vencedor. Dice este himno: Santo Espíritu, lo puedes, aunque como no lo sé, mas si tú mis ruegos oyes, sé que puro yo seré. No se preocupen, hermanos, Él va a hacer esa obra milagrosa en tu vida, ¿verdad? Y no sabemos cómo, pero el Espíritu Santo va a obrar, ¿verdad? Vamos a entonar este himno, hermanos. Tengamos en mente que Cristo, que el Padre, que el Santo Espíritu están obrando y seguirán obrando en nuestras vidas. ¿Quién quiere decir, cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame? Cólmame de tu presencia, ven, oh ven y cólmame. Con esta invitación, hermanos, les pido que inclinemos nuestro rostro para orar a nuestro Dios en esta mañana. Señor, en esta mañana nosotros te rogamos, Señor, que tu presencia pueda estar con nosotros, que tú nos puedas colmar, Señor, que el Espíritu Santo pueda estar en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. En esta mañana te rogamos, Señor, que tú puedas transformar este corazón duro, este corazón de piedra, Señor, y que tú lo puedas ablandar, Señor. Señor, tú sabes que somos pecadores, Señor, y hay cosas que no podemos dejar. Hay cosas que nos gustan, Señor. Pero en esta mañana, Señor, decimos, basta, Señor. Basta. Ya no quiero que Satanás haga lo que quiera conmigo. Quiero que tu presencia esté conmigo
y en cada corazón aquí presente, Señor. Que tú puedas, Señor, guiar nuestras vidas y nos puedas preparar, Señor, para estar contigo por la eternidad. Queremos, Señor, todos juntos aquí participar, Señor, en la lluvia tardía. Queremos estar llenos de tu Espíritu. Pero para poder llegar, Señor, si tú permites que nosotros vivamos a este tiempo de la historia, Señor, necesitamos un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero, Señor. Te rogamos, Señor, que por favor puedas seguir obrando, Señor. Y miramos, Señor, y estamos testificando, Señor, por eso estamos aquí, porque sigues obrando en nuestras vidas, Señor. Confiamos, Señor, en que tú vas a seguir haciendo la obra en nuestras vidas, Señor, y nos vas a llevar, Señor, a la patria celestial, Señor. Gracias, Señor, por ser misericordioso con nosotros. Pedimos una bendición, Señor, por tu iglesia Nueva Esperanza. Que seas tú enfrente de nosotros, Señor, y que nosotros sigamos tus pisadas, Señor. Guíanos, Señor. Te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.